descansen, como hablaríamos nosotros. ¿Empezamos la lectura? Amén. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 25. Si quieren se colocan de pie. Vamos a hacer reverencia a la lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice aquí en el 27: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel que viene al Hijo lo y aquel a quien el Hijo lo quiera. Amén. Pueden sentarse. Vamos a ver qué es lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí en esta lectura. Él empieza este texto, o sea, esta oración, esta frase, porque él ya venía hablando desde antes, ¿no? Pero este punto específico, esta frase, esta enseñanza, él empieza dando a entender de que hay algo que es oculto para algunas personas. Okay. Si yo les preguntase, ¿qué serán las cosas que están ocultas para algunas personas? Si pensamos en eso, y bueno, si le vemos arriba, dice que él está hablando acerca de los ayes sobre las ciudades impenitentes, ¿no? Él está hablando acerca de que hay ciudades que no hacen caso a la palabra de Dios, y estas ciudades van a recibir consecuencias. ¿Ok? Y adelante viene hablando más cosas y más cosas. Él venía enseñando la palabra. Pero aquí nos está diciendo de que hay algo que estaba oculto, o sea, que era secreto. Que él se lo ocultó a los sabios, a los entendidos, a los inteligentes, él se los ocultó. Ellos no podían saber esto, no podían entenderlo. Pero que se lo reveló a los niños. ¿Qué significa eso? Piensen, ¿qué será lo que está oculto para los sabios? ¿Qué levantó Dios de lo más vil y menospreciado? ¿A quién levantó Dios de lo más vil y menospreciado? A nosotros. Nosotros venimos de lo más vil y menospreciado del mundo. Nos levantó para hacernos sentar en su mesa juntamente con Él, comer con Él, vestir vestiduras blancas, reinar con Él. ¿Me entienden? Y ser como Él. Tenemos que parecernos a Él, ser a la altura del varón perfecto. Cuando vean a usted, en algún momento verán a Jesús. ¿Ok? Dice que seremos llevados a la altura del varón perfecto. O sea, vamos a ser como si fuéramos prácticamente iguales, semejantes a Jesús. Hombre, ¿ok? Ok, para humillar a los sabios, ¿no? Ok, ¿por qué Dios decide escogernos a nosotros para humillar a los sabios? Piensen. Una persona con sabiduría del mundo, ¿qué es lo que cree esa persona que tiene sabiduría del mundo? Que ellos conocen todo, que ellos entienden todo, que ellos pueden hacerlo todo. ¿Por qué? Porque ellos conocen 3, 4 cosas. Es sencillo. Pero la gente cree que se sabe 3, 4 cosas y ya se las sabe todo. Pero en realidad no saben nada. Porque el único que se lo sabe todo es Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, esta gente, como cree que se lo sabe todo, como creen que pueden hacer 3, 4 cosas y demostrar 3, 4 cosas, ellos tienen el control del mundo, cuando la realidad es que no. Por eso Dios oculta esto, que es lo que estamos preguntando, se los oculta a ellos, pero se lo revela a nosotros. Entonces, pregunto, ¿qué es lo que a ti se te ha sido revelado que esa gente no sabe? ¿La qué? La verdad, que Dios se hizo hombre, vino a este mundo, murió en una cruz y resucitó el tercer día para abrir un camino para la vida eterna. Entonces, Él está diciendo, el Evangelio, de la palabra, el Evangelio se los ha sido revelado a nosotros, más a ellos no. Y usted me dirá, pero ellos pueden leer la Biblia, ellos han escuchado, sí, pero una cosa es escuchar, otra cosa es leer, y otra cosa es que se te sea revelado. ¿Ok? Es como cuando tú vas a la escuela y dan una clase y tú la ves y no entiendes nada, y de repente te explica otra persona y tú entiendes y dices, no, bueno, eso es lo que estaba hablando en la clase. Ahora sí se te fue revelado, lo que tanto viste en la clase que no entendían. Cuando se te es revelado, ahora tú sí puedes entender. ¿Amén? Ok. Entonces hago una pregunta.
aquí él habló, si leyeron, vamos a leer el 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice el 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino. ¿Quién conoce al Hijo? Bueno, ya les voy a explicar esto, porque mientras Jesús está hablando esto, estaba en la tierra, ¿no? ¿Sí? Aún no había muerto y resucitado, por lo tanto no habíamos recibido el Espíritu Santo, no había iglesia aún. ¿Captan esto? Y aún se vivía bajo la ley. Ok, él dice que nadie conoce al Hijo sino, ni al Padre conoce a alguno sino. Él dice, el único que conoce al Hijo es el Padre, y el único que conoce al Padre es. Okay. Dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Okay. Vamos a entender aquí. ¿Quién conoce o conocía a Jesús solamente? El Padre. ¿Y quién era el único que conocía al Padre? El Hijo Jesús. Pero Jesús dice, el único que conoce al Padre soy yo, y a quien yo se lo quiera revelar. Okay. Esto es algo que se está hablando en ese momento, que iba a pasar en un futuro. Claro, ya lógicamente eso ya pasó. ¿Están entendiendo? Ya eso pasó. Estamos hablando en el 2026. ¿Okay? Entonces, él está dando a entender que nadie puede conocer a Dios Padre si Jesús no se lo da a conocer. Entonces, ahora te pregunto yo a ti, toda esta gente, todos estos fariseos, todos estos escribas, toda esta gente que entraban al tabernáculo, que hacían y servían, ¿conocían al Padre? ¿No? Y ellos mismos fueron los que llevaron a Jesús a la crucifixión. Ellos veían a Jesús y negaban que él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no se les había sido revelado. Pero ahora te pregunto, Jesús dice, conocerá al Padre a quien yo se lo revele. Pero ahí estaba el Hijo con ellos. ¿Verdad que sí? Pero ellos veían al Hijo y Jesús decía, el único que conoce al Hijo es el Padre. Entonces, fíjate, le pregunta a Pedro y Pedro le responde, ¿y quién soy yo, no? ¿Quién crees tú que soy yo? ¿Qué le respondió Pedro? El Hijo de Dios. Eso no te lo reveló ni carne. ¿Están viendo? El Padre le revela a la persona quién es el Hijo. Ya una vez que tú sabes quién es el Hijo te va a revelar a ti quién es el Padre. Entonces tú me vas a decir a mí, ¿cómo es esto? Bueno, así funciona la cosa, o sea, no podemos cambiar esto. Entonces, ¿por qué funciona así? Porque Jesucristo dice la palabra, en el libro de los Hebreos, si no me equivoco, que es la piedra de tropiezo para que los sabios, los que se creen entendidos, los que se creen perfectos, los que se creen sin pecado, no puedan alcanzar la salvación. ¿Por qué Él es una piedra de tropiezo para ellos? Porque fíjate que para ellos es una piedra de tropiezo, pero para ti es el camino, la verdad, la vida, la salvación, la vida eterna, es lo mejor que tú has podido recibir en tu vida. ¿Por qué para ellos es una piedra de tropiezo y para ti es la vida eterna? Porque para ellos, que son sabios y entendidos, ellos no quieren recibir al Hijo, pero ellos quieren ser salvos, pero ellos quieren vida eterna, pero ellos quieren los beneficios, pero no quieren al Hijo. Entonces, ¿por qué Dios pone al Hijo como un obstáculo, un tropiezo? Para ellos, no para nosotros. ¿Por qué? Porque los fariseos, los saduceos, los sacerdotes decían, nosotros le servimos a Dios, nosotros amamos a Dios, nosotros cumplimos la ley, nosotros no hemos hecho nada malo, ¿verdad? Entonces se le presentó Jesús, ¿y qué hicieron con Jesús? Lo contrario. Ellos decían que amaban al prójimo y a Jesús lo despreciaban. Ellos decían que hacían que esto y lo otro, pero a Jesús lo llevaron a la muerte. ¿Qué da a entender Jesucristo? Lo que realmente opera en ti. ¿Verdad que sí? ¿Cómo tú dices que amas a Dios que no ves, cuando no amas a tu hermano que sí puedes ver? Parafraseando el versículo, ¿no? Ok, capten. Los discípulos, cuando estaban con Jesús, ¿qué creen ustedes que veían ellos en Jesús? ¿Ah? Pero vamos a ponernos en el lugar de ellos. Ustedes han pasado por eso. Quiero que entiendan esto. Ellos estaban con Jesús y ellos no entendían muy bien quién era Jesús. Por eso Jesús le pregunta, ¿quién creen ustedes que soy yo?
Recuérdense que en Israel antes, los mismos judíos, los mismos israelitas, tenían que formar discípulos. O sea, tú no podías ser judío y eres tú nada más, ¿no? Tú tenías el deber de conseguirte a 3, 4 personas dentro del país y formarlos y enseñarles de la ley, capacitarlos, instruirlos, orar con ellos, ¿me entienden? Entonces, lógicamente ellos le llamaban al Señor Jesús rabí, maestro. Pero ellos vieron que Juan tenía discípulos, que aquel tenía discípulos, que el otro tenía discípulos, todos tenían discípulos. Pero ellos, su maestro, tenía algo diferente. Juan no hacía milagros. Juan no hablaba con esa sabiduría. Juan no caminaba sobre las aguas. Juan no calmaba la tempestad. Entonces ellos veían que tenían un maestro, cada quien tenía su maestro, pero este era diferente. Y ellos se quedaban sorprendidos. ¡Wow! Miren lo que hace el maestro. Y poco a poco fueron viendo en Jesús algo diferente. Pero en el corazón de algunos ya estaban entendidos que ahí estaba Dios. Mas en el corazón de otros, los incrédulos dudaban. Puede ser una casualidad, puede ser una coincidencia, puede ser cualquier cosa. Pero cuando llega el momento culminante, que Jesús muere y resucita, ¿quién es el último que le faltaba todavía por entender que Él era Dios hecho hombre? ¿Quién creo que le iba a meter los dedos en la llaga? Tomás. Jesús entró y se le apareció a los discípulos en el medio. Ya resucitado con cuerpo incorruptible, sin limitaciones. Jesús podía estar aquí, estar allá, salir, así tal cual como está ahorita, estaba allá. Piensa que Jesús ahorita tiene cuerpo, ¿ok? Lo que pasa es que su cuerpo no está aquí en la tierra, está allá en el cielo. Pero Él tiene su cuerpo tal cual. El mismo que se le apareció a ellos es el mismo Jesús. Y ahorita, así resucitado, es el mismo. Lo que pasa es que se fue a los cielos. Si Él quisiera, Él podría aparecer aquí. Claro, no lo va a hacer porque ya hay algo escrito que dice que cuando Él venga van a pasar ciertas cosas. Por lo tanto, por eso no puede venir así, de esa manera espontánea, ¿no? Hay algo escrito. Ok. ¿Por qué Jesús se le aparece en el medio sin entrar por la puerta? O sea, Jesús no le tocó así. Bueno, soy yo, órame. Él tenía las puertas trancadas y Jesús apareció en el medio. ¿Por qué hizo eso? Piensa, ¿por qué no tocó la puerta? ¿Por qué Jesús antes tenía que pedirle de beber a la mujer esta? ¿Por qué antes tenía que acostarse a dormir? Estaba cansado, le daba sed, le daba hambre, le daba sueño, pero ya al estar resucitado, tener un cuerpo incorruptible, ya no necesita nada de esto, no es necesario. Claro, ya, él puede caminar, puede hablar, puede comer. De hecho, vamos a comer con Él en la fiesta de la boda del Cordero, en la cena. Vamos a comer y vamos a beber vino y pan con Él. Pero ya no es igual. ¿Me entienden? Ahora Él puede estar aquí, puede estar allá, puede volar, puede hacer lo que Él quiera. De hecho, Él se fue volando prácticamente. Y se levantó volando a los cielos. Entonces, ¿por qué Él aparece en el medio? Porque ¿para qué voy a tocar la puerta o voy a andar caminando si puedo aparecer una vez en el sitio? Entonces, es una demostración del poder que tenía Jesús. Él aparece en el medio y la gente se queda loco. Y le dice, paz a vosotros, y habla con ellos y los aconseja, ¿ok? Luego, ¿qué pasa? Se va. Y le dicen a Tomás, aquí estuvo el Señor, nos apareció así en el medio de repente. ¿Qué dice a Tomás? Está bien, pues. Tengo que verlo yo para creerme eso ahora. Que ahora Jesús se teletransporta. Efectivamente, que lo hacía. ¿Cierto? Pero cuando Jesús se le aparece y Tomás está presente, Jesús le dice, Tomás, mete el dedo en la llaga, mira los huecos. Soy yo. ¿Qué hizo Tomás? Se postró y dijo, Señor mío, Dios mío. Porque esa frase tenemos Dios mío, de sorpresa. Por ahí va la cosa, ¿no? Como Tomás, esa sorpresa que tuvo Tomás es una confirmación que la que Tomás necesitaba para entender que Jesús no era nada más un hombre, sino que también era Dios. Y venció a la muerte. ¿Amén? Ok. Capten aquí. Analicen esto, por favor. Dice 28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Trabajados y cansados, y yo los haré descansar. ¿A qué se referirá con esto? Trabajados, cansados, cargados. ¿A qué se referirá esto? Vamos a pensar en Israel cuando estaban en Egipto. ¿Qué hacían ellos en Egipto? Esclavizados. Ellos trabajaban, hacían,
pero estaban trabajando para otro. ¿Verdad que sí? Ellos podrían sembrar, ellos pueden hacer cualquier cosa allá, pero nada de eso era para ellos. Todo eso era para Egipto. Entonces Jesús como si les dijera, todo el que ya esté cansado de la esclavitud, que esté cansado de trabajar, de estar cargado de tantas cosas, venga a mí, yo lo haré. Ok, este descansar tiene un mensaje que es complicado. Presten atención. ¿Ustedes saben que cuántos días creó Dios los cielos y la tierra? 6. En el séptimo día reposó. En 6 días creó Dios los cielos y la tierra. En el día 7 descansó, reposó. ¿Me entienden? En el día 7 se constituye como el Sabbat. Recuérdense que los días empiezan desde el domingo. Lo que pasa es que nosotros en Venezuela lo empezamos desde el lunes, por un mal hábito de que como el lunes que se empieza a trabajar, entonces no empieza el lunes, pero los días de la semana empiezan desde el domingo. ¿Sabían eso, no? Si no me creen, averigüen. Empieza domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el día 7 es sábado, que es el Sabbat, el día 7, el día de reposo. Ok, Jesús dice, habla del día de reposo y dice, yo soy el Señor del día de reposo. ¿Qué significa esto? Si Dios en los primeros 6 hizo todo y lo dejó listo y en el 7 reposó, Él te está diciendo, bueno, yo soy ese día, yo soy el Señor de ese día, yo soy el día de reposo. ¿Por qué el día de reposo? Porque en esos 6 días se trabajó, se cansó, se cargó, pero en el día 7 reposar y disfrutar, apreciar, deleitarse de lo que Dios ha hecho. Escuchen, para yo estar aquí y tú estar aquí, tuvo que haber pasado algo antes. ¿Se recuerdan que les expliqué lo que era una regresión? Eso no es nada diabólico, ni nada de eso, eso es algo matemático, ¿no? Pero se llama así. Una regresión es regresarse para encontrar la raíz de algo, ¿no? Si yo hago una regresión, por ejemplo, porque estoy enfermo, yo quiero hacer una regresión para encontrar porque me enfermé, yo tengo que saber que para poderme enfermar tuvo que haber llegado un virus a mi organismo. Para que ese virus llegara a mi organismo tendría que estar alguien enfermo, ¿no? Y esa persona tenía el virus también, y estornudar, tocarme o algo, y ese virus transferirse a mí, luego incubarse, bla, 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 y salir enfermado. Entonces yo busco la raíz y ahora, ¿por qué se enfermó? Por lo mismo. Y así voy, hasta que llego al primer virus que apareció, existió en la humanidad. Y de ahí antes no había más virus. ¿Entienden? Ok. Ahorita vamos a hacer una regresión, pero lo vamos a hacer de esto. ¿De qué lo vamos a hacer? ¿Qué fue lo último que hablé antes del virus? Ahorita antes del virus, ¿qué hablé? Ahora se No, pero antes de eso. Ajá, pero antes de decir la regresión. Bueno, creo que se le da de por qué estamos. Amén. No tiene relación con el día de reposo, pero primero vamos a explicar por qué estamos aquí. Ok, para yo saber por qué estoy aquí, yo tengo que hacer una regresión. Entonces yo me regreso. Yo estoy aquí porque me levanté en la mañana y dije voy para la iglesia. Ahora, ¿por qué yo me levanté en la mañana y dije voy para la iglesia? Pienso, bueno, para cada quien es diferente, ¿no? Voy a hacerlo en mí, que lo haré en su vida personal. Yo me levanté y dije voy a la iglesia, a congregarme, a la iglesia, ¿no? La iglesia somos nosotros, a congregarme, porque Dios quiere que yo me congregue. Y ahora me pregunto, ¿cómo yo sé que Dios quiere que yo me congregue? Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo yo sé que eso es así, no es mentira, que alguien me engañó? Bueno, porque la palabra de Dios dice eso. ¿Y cómo yo sé que la palabra de Dios dice eso? Bueno, porque yo lo leí. Claro, yo lo leí. Entonces, al yo leer eso, viene la pregunta, ¿y esto que estoy leyendo quién lo escribió? Lo escribieron 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y esos hombres por qué escribieron eso allí? Porque el Espíritu se los dio. ¿Captan? Y ahí entiendo, ok, yo me estoy congregando porque Dios me mandó a congregarme, no porque yo voy obligado, porque es un compromiso. ¿Me entienden? Entonces, eso es obrar o accionar. ¿Con qué? No sabiduría.
Con entendimiento. Bueno, voluntariamente, para que no se confundan. Porque si decimos sabiduría, no, voluntariamente. Yo sé lo que estoy haciendo y lo hago porque entiendo. Ok, ¿qué diferencia hay de una persona que hace las cosas pero no sabe qué hace, ni por qué lo hace, ni para qué lo hace? ¿Está perdiendo? Si yo traigo una persona para acá y la siento allí y él no sabe ni por qué está allí, ni para qué está allí, ni qué estamos haciendo en este lugar, no sabe nada, no entiende, ¿qué va a pasar con esa persona? Nada. Al menos que el Hijo le revele al Padre. Y cuando el Hijo le revele al Padre, él va a decir, hay un Padre que me ama. Y él va a sentir el deseo de buscar acercarse a ese Padre. Y por eso va a decir, ¿dónde encuentro al Padre? Bueno, Hebreos dice que te congregues. Y él va a empezar a congregarse. Entonces, ¿se fijaron que les quiero entender? Ok. Pregunto entonces. La fe viene por el oír, ¿no? La palabra de Dios. Vengan a mí los que están cansados, cargados, etc. Nosotros en el mundo estábamos así. Ahora presta atención. En Cristo estamos cansados, cargados, agobiados, estresados, abrumados, con ansiedad. Y cuando tú te sientas así, ¿qué está pasando? Que no estás en Dios. Escucha lo que te voy a explicar. Vengan a mí. Es porque no estás ahí. Si estás cargado, cansado, agobiado, estresado, estoy que ya no aguanto más, es porque no estás con Dios. Estás lejos de Él. Él dice, vengan a mí y yo te haré descansar. Al yo acercarme a Dios, yo descansaré. ¿Sí entienden, no? Entonces, esa sensación de agobio, de estrés, de depresión, angustia, etcétera, 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 es una alerta aquí, que no se te puede olvidar jamás, de que necesito acercarme. Ok. Cuando yo me sienta deprimido, ¿qué debo hacer? ¿Está Paloma, por favor? ¿Qué debo hacer? Escuché. ¿Qué debo hacer? No buscarlo, acercarme. Buscarlo es válido, pero vamos a hablar ahorita en el contexto. Acercarme. Ok. Si me siento estresado, ¿qué debo hacer? Acercarme. Ok, me están captando, ¿no? Prácticamente les estoy diciendo lo que siempre se le dice. Lo que pasa es que ustedes no saben de dónde viene eso. Cuando usted se sienta, ore. ¿No escuchan que le dicen? Orar y velar. Velar es estar pila. Cuando siento que algo malo está pasando en mí, yo estoy pendiente. ¿Y qué hago? Orar. Voy a buscar a Dios. Entonces dicen orar y velar, orar y velar. Oren y velen, oren y velen. Velar es estar pila. ¿Verdad? Pila. De que cuando algo raro está pasando en mí o en mi entorno, yo voy a buscar a Dios, porque Él me hará descansar. ¿Ya captan? Entonces ya saben por qué tienen que orar y velar. Okay. ¿Qué pasa con una persona cuando no hace esto y está cansado, agobiado, estresado? ¿Qué pasa? Recuérdense que dice que estás lejos de Dios, porque esa carga no es de Dios. Si estás lejos de Dios, ¿qué pasa? Ajá, pero estás cansado y cargado, y después ¿qué pasa de eso? Matarile dinero. La persona muere espiritual. Okay. Bueno, vamos a la parte de aquí, 29. ¿Entendieron esto, no? Ok. 29. Lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Captan? Amén. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de... Lleven, ¿qué debemos llevar sobre nosotros? ¿Qué debemos llevar? Mira, antes si tú querías mover, bueno, ahorita hay camiones, ¿no? Camionetas. Pero antes no había nada de eso, antes no había tanta tecnología. Antes si tú querías mover, tenías que poner unos burros de carga, ¿no? Entonces tú le ponías el yugo al burro, y si los burros eran iguales, jalaban los dos burros iguales, ¿no? Pero si tú ponías yugos desiguales, ponías un burro y a un caballo, ¿quién pone un caballo con un burro, verdad? Son yugos desiguales. Y va a generar un problema porque no jalan los dos igual. Entonces eso va a provocar un desastre.
Entonces, no os unáis en yugos desiguales. ¿Qué es unirse en yugos desigual? Que uno jala para un lado, el otro jala para otro lado, de una fuerza a otra fuerza, no es lo mismo. Ahora, estamos en un solo pensar, un solo sentir, un mismo espíritu, un mismo bautizo, una misma salvación. Significa que todos jalamos para el mismo lado, con la misma fuerza. Y el que se quiera apurar, Dios lo frena. Y el que se quiera frenar, Dios lo apura. ¿Me captan? Todos vamos al mismo pensar, al mismo sentir. Pero aquí Jesús nos dice, coloca mi yugo sobre ti. O sea, el yugo es la cruz. ¿Sabes que tenemos que cargar algo, no? Y toma tu cruz y sígueme. O coloca mi yugo sobre ti. Vamos a interpretarlo como la cruz, ¿no? ¿Y qué dice después? Le pones eso encima. ¿Qué dice? Y aprendan de mí que soy manso y humilde. Él se puso la cruz, la cargó, y la cargó y la llevó hasta su muerte. En un momento se cayó, en otro momento ya el cuerpo no daba para más, estaba debilitado, pero se montó la cruz, calladito y obediente, manso y humilde, y tomó su cruz y siguió hacia su muerte. ¿Quién dispuso esa muerte en su vida? Dios. Ok, ¿qué te está diciendo Jesús aquí? ¿Él te ha entregado a ti o te ha entregado un propósito de vida? Te está diciendo, toma tu cruz y sígueme. O sea, agarra tu propósito. Agarra tu propósito. Sintiendo mal. Agarra tu... Si quieres buscarlo el otro. Toma mi voluntad, colócatela aquí. ¿Verdad que sí? Y aprende, como soy yo, manso y humilde de corazón. Ok, cuando yo hablo de aprende, cuando él dice aprendan de mí que soy manso y humilde, ¿qué nos está diciendo Dios ahí? Porque nos está dando una enseñanza, ¿no? En una situación difícil. ¿Ok? Porque la voluntad de Dios es perfecta. Pero estamos entrando en una situación difícil cuando estamos empezando en Cristo, ¿no? Él nos dice, toma mi cruz, o sea, tienes que dejar todo lo demás. Ahí estaba María. María, ¿qué quería con Jesús? ¿Qué pasaría en la cabeza de María cuando veía a Jesús que lo estaban entrando a latigazos y desgarrándole la carne y estaba muriéndose? ¿Le dolía o no le dolía? Madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y desde ese día el muchacho la recibió en su casa. ¿Qué le está diciendo Jesús aquí? Quédense quietos, prácticamente. Quédense tranquilos, que esta es la voluntad de Dios en mi vida. Y yo la voy a aceptar y la voy a cumplir hasta el final. ¿Quién puede meterse allí? Nadie. Ok. ¿Qué habla él acerca del yugo? ¿Cómo es el yugo? Ajá. Dice, y hallaré, perdón. Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras. ¿Ok? ¿Por qué hallamos descanso en la cruz? Al cargar la cruz, perdón. Fíjense en esto. La voluntad de Dios es como si fuera un río, con una corriente muy fuerte. No sé si ustedes saben que el río usted lo ve que no es muy alto, pero usted se mete y si la corriente es fuerte, el río te tumba y te arrastra por la corriente. ¿Sabían eso, no? A veces la gente piensa que los ríos no son peligrosos, pero si el río tiene la corriente muy fuerte, usted se monta ahí, así no será muy alto y el río te arrastra. Entonces la corriente de Dios es así, la voluntad de Dios es así, como una corriente de agua muy, muy, muy fuerte. Que cualquiera que quiera nadar en contra se cansa. Imagínate nadar en una corriente tan fuerte. Intentas nadar, intentas escapar de la voluntad de Dios. ¿Con qué va a pasar? Te cansas. Y logras salir, ¿no? Porque la corriente te está arrastrando. Entonces, todo el mundo, la creación se rige por la voluntad de Dios. Entonces, fíjate, muchos están intentando escapar de la corriente, nadando y nadando, y están cansados. ¿Qué le dice Jesús? Toma mi yugo, toma la cruz y sígueme. ¿Qué significa eso? Tomar la cruz es aceptar. Dios quiere que vayamos para allá, porque la corriente va para allá, esa es su voluntad. ¿Qué hago yo? Aceptar, vamos para allá. Entonces ya yo no nado en contra, sino que ahora descanso, porque sé que la corriente de agua me está llevando a donde debo ir. Y voy tranquilo. Ya no sigo luchando.
¿Por qué Israel se llama Israel? Israel se llama Israel porque Israel significa el que lucha con Dios. Entonces Israel tenía ese problema. Él quiso luchar con Dios, dice que un ángel, no, pero ese era Dios mismo. Y luchando con Dios se le descoyuntó la piedra. ¿Quién ganó la batalla? Dios. Israel, el pueblo, todas las veces que se molestó con Dios, que le reclamó, que le dijo, que le habló, ¿qué pasó? Se moría, los destruía. Nadie le puede ganar a Dios. Entonces, cuando tú te montas en la voluntad de Dios, cuando tú la aceptas, tú te das cuenta que ahora todo fluye mejor. Tú vas tranquilo, calma, porque Él es el que te está impulsando. Yo soy el camino, decía Él. El camino es ese río, ¿no? Que te lleva a la vida eterna. Yo soy la verdad y la vida. Y ahora viene el punto que dijo arriba: nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí dice: a nadie conoce al Padre al menos que yo se lo revele. Ok, ¿qué significa esto entonces? Para los que intentan huir de la corriente del río, la corriente del río para ellos es un problema. Ellos no entienden por qué están allí. Ellos huyen, se esfuerzan por huir, escapar. Pero a ti que se te fue revelada la verdad, ¿qué es la corriente? La voluntad de Dios, ¿no? ¿Vas a luchar en contra? ¿Qué vas a hacer tú? Descansar en que todo lo que pasa en mi vida es para mi bien, porque para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan. ¿Captan? Entonces, al estar en esa voluntad de Dios, yo voy tranquilo. No te estoy diciendo que va a ser fácil, porque ir arrastrado por un río puede dar miedo al principio. Hay obstáculos, hay piedra, hay palo, hay cosas, ¿verdad que sí? El agua puede ir muy fuerte, puedes sentir miedo al principio, pero si tú tienes fe y has confiado, Dios siempre te va a guardar en ese camino. ¿Sí? Entonces, aquí viene la enseñanza de Noé. Noé, Dios lo mandó a construir, ¿qué cosa? Un arca. Un arca no es lo mismo que un barco, ¿ok? Un arca va cerrada, ¿no? En cambio, el barco va abierto por arriba, no sé si me entienden. El arca nada más tenía una puertica. Y se abría y se cerraba. Esa era la única entrada que tenía. Se abría y se cerraba una puertica. ¿Quién cerró la puerta del arca? Dios, no la cerró Noé. ¿Quién metió los animales en el arca? Dios, no los metió Noé. ¿Están entendiendo? Ok. Cuando empezó a llover y empezó a llenarse todo eso de agua, el agua representa la ira de Dios, la lluvia, tormenta. ¿Quién llevaba todos esos palos de la que se movía y se levantaba el arca y ¡guau! Y el agua la revolvía, ¡guau! ¿Quién era el que estaba llevando el palo? El arca. El arca representa a Jesús. Entonces, Él te quiere decir a ti: si tú entras en mi presencia, ya no te vas a sentir cansado, abrumado, agobiado. Ahora todas esas cargas las voy a llevar yo, porque yo soy el arca. Entra en mi presencia y yo me encargo de protegerte de todo lo que hay en este entorno, como si fuera una burbuja, ¿verdad que sí? Y mi ira no te va a tocar. O sea, nosotros somos salvos de la ira venidera. No sé si han leído el versículo, ¿no? Que él nos libró a nosotros de la ira. ¿Han leído eso o no? El que no lo lea, busque, lo que tienen que leer eso. Busquen la ira venidera, o salvos de la ira venidera. Busquen, anoten ahí, busquen ahí. Salvos de la ira venidera. Vamos a buscar ese versículo. Necesito que lo investiguen, para que no piensen que les estoy cayendo a rollo. Ok. Salvos de la ira venidera. Ok, y para finalizar, dice en el 30, porque mi yugo es y ligera mi carga. ¿Qué significa que es fácil el yugo? Entonces, nosotros decimos, estar en Dios no es fácil. Ok, el problema no es que no sea fácil, el problema es que tú eres el que no eres fácil. ¿Entienden? Ustedes son los que no son fáciles, nosotros no somos fáciles. Porque si yo obedezco y me someto como se sometió Jesús, todo fluye, todo fluye. ¿Me entienden? El problema no es la voluntad, el problema no es el evangelio, el problema somos nosotros, que nos resistimos. Entonces Él nos está llevando y de repente se nos mete una idea en la cabeza y ahora queremos empezar a nadar más para la derecha o nadar más para la izquierda, y cuando vemos de ese lado que pensamos que vamos a buscar algo, hay una piedra, y como la voluntad va muy fuerte, nos estrellamos contra una piedra. ¡Bum!
¿Quién te mandó a moverte para allá? Nadie. Entonces fíjate, el querer movernos es querer alejarnos de Dios. Por eso dice, vengan a mí. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe los antiguos hicieron cosas sorprendentes. Moisés llegó al mar y el mar se abrió. ¿Moisés podía abrir el mar? No. ¿Quién lo abrió? Dios. ¿Pedro podía sanar enfermos? No. ¿Quién lo sanó? Dios. Y si empezamos a dar más ejemplos, vamos a encontrar que en sus propias vidas, ustedes son personas que en sí mismos no pueden hacer nada, pero hoy en día están obrando. ¿Por qué obran? Porque Dios es el que hace. ¿Sí? Entonces cuando dice mi yugo es ligero, o fácil, perdón, y ligera mi carga, te está diciendo, deja que yo soy el que me encargo. Tú lo que tienes es que obedecer y someterte. Cree en mí, confía en mí, déjate dirigir por mí, que yo soy el que me encargo de hacer todo lo difícil, todo lo imposible lo hago yo. Entonces, para cerrar, el Salmo 23 que dice, vamos a parar allí. ¿Quién es tu pastor? ¿Dónde te hará descansar y reposar? ¿Te fijas? Él te va a poner en el mejor lugar y allí te pastoreará, te consolará. ¿Sí se fijan? Okay. Pero ¿cómo somos nosotros? Rebelde. Él nos quiere poner en aguas de reposo, en un lugar fresco, tranquilo y cómodo, y nosotros ¿qué decimos? No, yo quiero hacerlo así. Ok. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Esa es la voluntad de Dios. Ese valle de sombra de muerte es la voluntad de Dios que tú tienes que cruzar. Porque tu bar siempre estarás conmigo, tu bar y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué dice el Señor? Si tú me dijiste que vaya para allá, yo voy para allá. Yo voy para allá. Y voy a cruzar ese valle de sombra de muerte. Y nada me va a herir ni me va a tocar. No voy a tener miedo porque tú estarás conmigo. Entonces fíjate, esa es la voluntad de Dios. Y yo voy confiado. Y así de repente sienta que me abrumo. Veo los demonios, veo la muerte, veo la angustia, veo todo. Yo sigo como Pedro caminó sobre las aguas. Ven. Pedro miraría al mar y diría, ¿cómo carrizo voy para allá? Y Jesús está parado. Ven, ¿qué hizo Pedro? Colocó los pies y caminó sobre las aguas. ¿Qué lo hizo a él hundirse? No, pero cuando se hundió. Hombre de poca fe. Cuando él se hunde es porque sintió miedo, sintió un peso, sintió angustia, sintió algo en sí mismo. ¿Verdad que sí? Eso lo alejó. Si se vengan a mí, claro, tú estás en un mar profundo, hay una broma que está fuerte, una tempestad, estás parado sobre el agua y ves que pasa algo, en tu humanidad tú podrías llegar a sentir miedo, pero el miedo te aleja de la fe, la tristeza te aleja de la fe, la angustia, la depresión, la ira, todas estas cosas te alejan de la fe, y al alejarte de la fe te alejan de Dios. Ok, para cerrar, ¿qué nos quiere decir Dios entonces? Debemos confiar. La fe no consiste en decir tengo fe. La fe sin obras es muerta. Si usted tiene fe, usted va a confiar en Dios. Ya no va a dar pataletas ni va a dar berrinches, sino que usted va a dejarse dirigir por y a donde Dios me lleve, allí yo sé que estaré bien. Amén. Vamos a empezar a confiar más en Dios, ¿sí o no? Ok, bueno, vamos a orar. Espíritu Santo, te damos las gracias, mi Rey. Gracias por tu amor, gracias por tu voluntad. Hoy decidimos, Padre, dejar de luchar contra tu voluntad y someternos a ella. Sabemos que tú nos llevarás, Padre, al mejor lugar, que tú obrarás en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que siempre has estado allí y nunca nos has desamparado, mi Rey. Hoy queremos disponer nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros deseos, Padre, solamente para ti. Que el día en el que muramos, mi Rey, que estemos en la condición que sea, saber y estar seguro de que tú nos estás esperando, Padre, al otro lado. Y entender que nuestra vida se acabó haciendo tu voluntad, que nuestra fuerza se acabó haciendo tu voluntad, que el tiempo se agotó, pero que hicimos tu voluntad. Morir, Padre, con esa certeza, esa esperanza de que hicimos lo que tú nos enviaste a hacer. Y no llegar hasta ese día lamentándonos
de que no hicimos lo que debimos hacer. Hoy decidimos aprovechar nuestro tiempo al máximo, haciendo tu voluntad, orando, confiando y obedeciendo a tu propósito. Ya no luchamos más, ya no nos resistimos más y ya no ponemos nuestros intereses, nuestros propósitos, nuestros planes y nuestros deseos antes que a ti. Ahora te colocamos a ti como el primero y el único en nuestras vidas. Amén. Y amén.